Mi madre hizo una declaración atrevida: quien quisiera casarse conmigo tendría que pagar una dote de $50. Así que mi hermana, Chloe, empezó a contárselo a todo el mundo. Aparte de ser un poco gordito, un poco bronceado y un poco bajito, mi hermano es un candidato ideal para marido. Al oír esto, sus amigas perdieron la compostura por completo y empezaron a evitarme como a la peste. Eso fue hasta el día en que un hombre guapo y pulcro apareció con mi hermana, Chloe Williams, en una gala. En cuanto entraron, todas sus amigas se pusieron como locas. ¿Ese era el hermano que dijiste que era un poco gordito, un poco moreno y un poco bajito? Todo era porque Chloe era famosa por ser sobreprotectora con su hermano pequeño, temerosa de que sus amigas me atraparan. Constantemente les decía a todos que yo era bajito, feo y barato. Como resultado, no había salido con nadie desde que cumplí 18. Mis padres adoptivos estaban muy preocupados, siempre preguntándome qué tipo de chica buscaba. Pero Chloe simplemente se reía, me abrazaba y me decía: ¿quieres casarte con mi querido hermanito? Tendrás que demostrar que puedes tratarlo mejor que yo. Y estaba tan ocupado hundiendo mi rostro en sus brazos que nunca me vio sonrojarme. No tenía ni idea de que era a quien amaba. Mis sentimientos por ella eran prohibidos, así que los mantuve perfectamente ocultos. Eso fue hasta la noche en que se enteró. La mujer que me había consentido tanto toda mi vida me abofeteó por primera vez, llamándome descarada. Al día siguiente, le anunció su compromiso a mi mejor amiga y me dijo que no olvidara ir a su boda. Creo que lloré hasta el cansancio esa noche. Fue entonces cuando recibí una llamada de una agencia diciendo que habían encontrado a mis padres biológicos. Así que decidí dejarla. Llamé a mis padres biológicos, que vivían en el extranjero. Mamá, papá, les dije, estoy lista para irme a vivir con ustedes. Al oírme decir eso, mis padres, al otro lado de la línea, rompieron a llorar de alegría. ¡Ay, Ethan, qué maravilla! Si no hubiera sido por ese terremoto de hace tantos años, nuestra familia nunca habría estado separada tanto tiempo. Iremos a buscarte ahora mismo. Una sensación agridulce me invadió. Respiré hondo para calmarme. Solo dame 2 semanas más. Tengo algunas cosas que hacer aquí. Vendré en cuanto termine. Al oír eso, mis padres parecieron recordar. Claro, no lo estábamos pensando. La familia Williams te crió durante tantos años, y oímos que tu hermana te adoraba desde pequeña. Necesitas despedirte como es debido. Se me encogió el corazón al mencionar a Chloe. Un terremoto devastador, cuando tenía 6 años, me separó de mis padres. Finalmente, me dieron en adopción con la familia Williams. Los Williams eran una familia adinerada y prominente. El señor y la señora Williams siempre estaban ocupados con el trabajo. Así que, aunque me adoptaron, no me prestaron mucha atención. Sería más preciso decir que me crió Chloe que la familia Williams. Cuando tenía 7 años y me aterraban las tormentas, me cantaba nanas hasta que me dormía. Cuando tenía 10 años y quería los mismos bocadillos y juguetes que mis compañeros de clase, compró toda la tienda de la esquina, consintiéndome como a un principito al que todos envidiaban. Cuando tenía 14 años, me desplomé en casa con mucha fiebre, y ella era quien corría a traerme agua caliente y darme mi medicina con mucho cuidado. Siempre se aseguraba de que me la diera al instante. Todos sabían lo obsesionada que estaba con su hermano pequeño, pero nadie sabía que, tras incontables noches en las que solo nos teníamos el uno al otro, me había enamorado de Chloe. Pero nunca me atreví a confesárselo. Solo podía escribir en secreto sobre mis sentimientos por ella en mi diario o contárselo a mi mejor amigo, Liam Miller. Nunca imaginé que Liam se lo diría a Chloe. Entró furiosa en mi habitación, con el rostro sombrío, encontró el diario, lo rompió en pedazos y me los arrojó. Antes de que pudiera decir una palabra, dio un portazo y se fue. Desde entonces, buscó cualquier excusa para evitarme, negándose a verme. Incluso en las raras ocasiones en que nos encontrábamos, me miraba con ojos gélidos, como si fuera un completo desconocido. Quise exigirle una explicación, pero entonces entré y vi a Chloe acorralando a Liam contra la pared, besándolo apasionadamente. Supongo que algunas cosas están predestinadas. Chloe y yo nunca estuvimos destinados a estar juntos. Mis años con la familia Williams no fueron más que un hermoso sueño.
Ahora era el momento de retomar mi propio camino, así que tomé una decisión. Volvería con mi verdadera familia y dejaría ir el amor que le había tenido a Chloe durante tantos años. A la mañana siguiente, bajé temprano y vi a mis padres adoptivos llamándome cariñosamente para desayunar. Sonreí obedientemente, me senté con ellos y les dije que había encontrado a mis padres biológicos y que había decidido mudarme al extranjero para estar con ellos. La señora Williams me tomó las manos de inmediato. Su voz rebosaba alegría por mí, pero también una pizca de tristeza al pensar en nuestra separación. ¡Ay, Ethan! ¡Qué noticia tan maravillosa! Me alegra mucho que hayas encontrado a tu verdadera familia. ¿Ya se lo contaste a tu hermana? Me quedé paralizada. ¿Debería decírselo a Chloe? Ahora solo le importaba Liam. ¿Qué importaba si se lo contaba o no? ¿Qué querías decirme?, preguntó una voz fresca y fría detrás de mí. Me giré de golpe y la vi de pie en la puerta, de una belleza y una gracia impresionantes. La señora Williams empezó a hablar, pero la interrumpí rápidamente. No es nada. ¿Has vuelto, Chloe? Al oírme llamarla así por primera vez en mucho tiempo, Chloe se detuvo en seco y me dirigió una mirada larga e inquisitiva. ¿Cuándo había dejado de llamarla hermana? ¿Fue a los 18, a los 15 o incluso antes? Ahora que la llamaba así de nuevo, su expresión se ensombreció. Me miró fijamente un buen rato, como si percibiera que algo en mí había cambiado. Después de un momento, bajó la mirada y se acercó, dejando una bolsa de regalos sobre la mesa. Mamá, papá, dijo secamente. Estos son de Liam. Solo un pequeño detalle. Espero que te gusten. La cara de la señora Williams se iluminó. Los amamos. Liam siempre elige los regalos más maravillosos. ¿Le diste las gracias por nosotros? El señor Williams también se levantó, con una extraña sonrisa en sus labios, generalmente severos. Chloe, la próxima vez que visites a los Miller, saca esa lata de té del armario. El señor y la señora Williams siempre habían estado muy contentos con Liam como posible yerno. No dejaban de insinuar que invitarían a Liam y a sus padres a cenar el fin de semana, lo cual era una clara señal de que querían hablar de los planes de boda. Me quedé allí, observándolos en silencio, mientras una oleada de soledad me invadía. Me clavé las uñas en la palma de la mano un segundo antes de soltarlas. En ese momento, lo sentí con más claridad que nunca. Era un extraño. Pero pronto, ya no tendría que preocuparme por nada de esto. Con ese pensamiento, me levanté con calma y me dirigí a mi habitación. Al oír el movimiento, Chloe, que estaba charlando con sus padres, levantó la vista justo a tiempo de verme desaparecer por la puerta. Solo le había dicho una frase desde que llegó, algo completamente inusual en mí. Esa tarde, fui a la secretaría del condado con mis documentos para tramitar mi cambio de residencia. Vi a Liam sentado junto a Chloe, observándola con una sonrisa mientras ella pelaba una naranja para él. Los dedos largos y ágiles de Chloe pelaron la fruta, retirando con cuidado cada trocito blanco antes de partir un gajo y llevárselo a los labios de Liam. Liam se sonrojó y, obedientemente, tomó el trozo de naranja de sus dedos. Chloe rió suavemente, sacó una servilleta del dispensador y le limpió suavemente la comisura de los labios. ¡Qué rico! Liam asintió y le ofreció un trozo a Chloe. ¿Tú también? Observando su íntimo intercambio, aparté la mirada en silencio y me dirigí a la puerta. De repente, Liam me llamó. Me giré y lo vi haciéndome señas para que me acercara. Chloe tiene el día libre, así que íbamos al parque. ¿Te vienes con nosotros? Negué con la cabeza. Tienen una cita. No quiero entrometerme. Una pequeña sonrisa se dibujó en los labios de Liam. Todos somos familia. No es ninguna intrusión. Puso especial énfasis en las palabras, toda la familia, como para recordarme mi lugar. Antes, escuchar esas palabras habría sido como una mano gigante que me apretaba el corazón, dejándome sin aliento de dolor. Pero ahora, al ver a Chloe solo como mi hermana, mi corazón estaba tan tranquilo como un lago en calma. Tengo que hacer algunos recados. Quizás la próxima vez. Al oír mi segunda negativa, la sonrisa en el rostro de Liam se endureció. Su voz temblaba con un dejo de dolor. Ethan,
¿Sigues enojado conmigo por robarte a tu hermana? ¿Es por eso que no quieres estar con nosotros? Ante eso, Chloe rápidamente abrazó a Liam, frunciendo el ceño. Te amo. ¿Cómo es posible que sea un robo? Esas palabras hicieron que a Liam se le pusieran las orejas rojas. Chloe rió suavemente, le echó los brazos al cuello y se puso de puntillas para besarlo en la mejilla. Si no quiere irse, no tiene por qué hacerlo. Forcé una sonrisa. Era hora de dejarlo ir. De ahora en adelante, cada uno tomaría su camino. Me despedí cortésmente y me di la vuelta para irme. Después de terminar con la secretaría, me dirigí al club de carreras. Una pared entera de la oficina estaba cubierta de trofeos y fotos de nuestras carreras. Lo miré todo con una mezcla de orgullo y tristeza en el corazón. Nunca pensé que me iría tan repentinamente. Ethan, dijo mi entrenador, entrando y dándome una palmadita en el hombro. Al ver al hombre que había sido mi entrenador durante 10 años, la tristeza que había estado reprimiendo me subió a la garganta. Me clavé las uñas en la palma de la mano y respiré hondo. Entrenador, me mudo. Mis padres biológicos me encontraron y me voy a vivir con ellos en el extranjero. El entrenador abrió los ojos de par en par, sorprendido, pero su sorpresa pronto se convirtió en alegría. ¡Qué noticia tan fantástica! ¿Vas a seguir compitiendo allí? Él sabía cuánto le había dedicado al automovilismo a lo largo de los años. Miré las fotos en la pared con un destello de determinación en los ojos y asentí con una leve sonrisa. Competir es mi sueño. No pienso renunciar a él. Sin duda, seguiré adelante. El entrenador asintió y luego preguntó con cautela. ¿Así que te vas ya? El campeonato nacional está a la vuelta de la esquina, y tienes muchas posibilidades de ganarlo todo este año. Asentí. Ya hablé con mis padres. Primero me encargaré de todo aquí. Tengo 2 semanas, tiempo justo para competir. El entrenador se relajó y me dio otra palmadita en el hombro. Hablé con él un rato más antes de coger mi mochila y volver a casa esa misma noche. Al entrar, me sorprendió ver que Liam seguía allí. Al escuchar con más atención, me di cuenta de que estaban hablando de la boda. Señora Williams, estoy completamente abrumada con tantas opciones de trajes y smokines. Esperaba que Ethan pudiera ayudarme a decidir. Después de todo, somos mejores amigos desde hace tanto tiempo. Él conoce mi estilo. Liam dijo esto justo cuando entré por la puerta. La señora Williams me hizo señas para que me acercara. Ethan, tu futuro cuñado, está muy estresado. ¿Por qué no le ayudas a elegir algunas cosas para la boda en los próximos días? Vi la sonrisa que se dibujaba en las comisuras de los ojos de Liam, pero en cuanto nuestras miradas se cruzaron, se transformó en una mueca de suficiencia. Bajé la mirada, pensándolo un momento antes de declinar. Lo siento, no puedo. Estoy ocupado con el club. Solo me quedan 2 semanas y tengo mucho que hacer antes de irme. No tengo tiempo para ir de compras con Liam. En cuanto dije esas palabras, el ambiente en la habitación se congeló. Chloe me miró con ojos gélidos. Tu mejor amiga se casa. ¿No pueden esperar tus cosas? Está decidido. Llamaré al club y te daré el día libre mañana. Si iba a usar su autoridad para obligarme a tomarme un día libre, ¿cómo iba a negarme? Al oír eso, una sonrisa amarga se dibujó en mis labios y no dije nada más. Durante los siguientes días, no tuve más remedio que dejarlo todo y dedicarme a ayudar a Liam con las compras para su boda. Pensé que solo íbamos a ir a unos grandes almacenes, pero me arrastró por todo Chicago, desde el South Loop hasta Lincoln Park. Quería mi opinión sobre todo, desde las decisiones importantes hasta las copas de vino más pequeñas. Cada vez que le sugería que le preguntara a Chloe, se quejaba, ¿para qué preguntarle a tu hermana? Está muy ocupada. Lo único que hace es echarle dinero al problema. No lo entiende. Tú me entiendes. La última vez que le pedí ayuda para elegir anillos, simplemente hizo que un joyero enviara una caja entera a mi apartamento y me dijo que eligiera uno. Liam se quejó, pero sus ojos estaban llenos de un orgullo apenas disimulado. Simplemente escuché en silencio, evitando la reacción de celos que claramente esperaba. Justo cuando Liam estaba a punto de decir algo más, vio una figura en la puerta.
Chloé, exclamó, iluminándose el rostro. ¿Qué haces aquí? Levanté la vista y lo vi correr hacia Chloé, abrazarla y darle un dulce beso en la mejilla. La voz de Chloé rebosaba cariño. ¿No dijiste que querías ir a esa capilla en las montañas? Me tomé la tarde libre para llevarte. Liam, abrazando a Chloé, de repente pareció tener una idea. Me miró. Ethan me ha estado ayudando todo el día. ¿Por qué no vienes con nosotros? Chloé ni siquiera me miró, simplemente recogió sus bolsas de la compra y se dirigió a la puerta. Con el eco lejano de las campanas, la espesa niebla empezó a disiparse, revelando la vista de la montaña desde el exterior de la capilla. Mantuve la cabeza gacha, concentrándome en el sendero de piedra bajo mis pies mientras caminaba. ¿Qué es esto? Una voz me interrumpió de repente. Levanté la vista y vi a Liam de pie frente a un viejo roble, observando las cintas de colores atadas a sus ramas. Que Ethan siempre esté alegre. Que cada año sea mejor que el anterior. Que Ethan viva una larga vida, libre de enfermedades y peligros, y rodeado de buenas personas. Que mi hijo, Ethan, esté siempre sano y salvo. De Chloé, Liam leyó cada una en voz alta, con la voz cada vez más llena de celos. Pero al mirar esas cintas, mi corazón tembló y mi mente retrocedió en el tiempo. Mi salud había estado frágil desde el terremoto. Siempre me estaba contagiando de algo. Para ayudarme a recuperarme, Chloé venía a esta capilla todas las semanas a atarme un lazo y rezar por mi salud y seguridad. Nunca me di cuenta de que había dejado tantos a lo largo de los años. Los lazos seguían allí, colgados en el árbol, pero para Chloé y para mí ya no había vuelta atrás. Son tan cercanos. Me siento como un tercero en discordia. Liam ya no podía leer más. Su rostro se endureció y se giró para irse. Chloé lo agarró del brazo rápidamente, persuadiéndolo con paciencia. No seas tonto. Eres mi prometido. Es solo mi hermano. Si no te gustan, haré que los quiten. Dicho esto, Chloé se giró y ordenó al personal que la acompañaba que bajara todos los listones. Uno a uno, los listones cayeron al suelo, donde fueron pisoteados y manchados de tierra. Pronto, las ramas se llenaron de listones nuevos, todos cubiertos de mensajes cariñosos que Chloé había escrito para Liam. Liam finalmente volvió a sonreír. Me lanzó una mirada triunfal y luego fingió preocupación. ¿No se molestará Ethan si haces eso? Chloé sonrió levemente. Un hermano no es tan importante como un esposo. Eso pareció tranquilizar a Liam. Estuvo pegado a Chloé durante todo el viaje de regreso a la ciudad. Estaba en el asiento trasero, cerrando los ojos para descansar, cuando el coche se sacudió de repente. Antes de que pudiera preguntar qué pasaba, se oyó un estruendo ensordecedor. El coche se averió, atravesó la barrera de seguridad y, tras dar varias vueltas, quedó atrapado en un barranco. Mi cabeza se golpeó contra el asiento de delante y mi vista se llenó de puntos negros. Al recobrar la consciencia, me encontré atrapado en el asiento. Una rama afilada me había atravesado el brazo y había sangre por todas partes. A mi lado, Liam estaba inconsciente, aunque parecía ileso, probablemente desmayado por el susto. Chloé, al volante, reaccionó rápidamente. Rompió la ventanilla y salió. Se tambaleó un momento antes de recuperar el equilibrio. Me miró, jadeando de dolor, al inconsciente Liam, y tras una breve vacilación, lo cargó sobre su espalda. Me llevo a Liam primero. Enviaré a alguien por ti. Sin volver a mirarme, se apresuró a irse con Liam a cuestas, como si temiera que algo le pasara. En el momento en que decidí dejarla ir, me prometí que nunca más lloraría por ella. De ahora en adelante, viviría para mí. Pero mientras yacía allí, atrapado por el coche en ese barranco, no pude evitar recordar el terremoto. También entonces quedé sepultado entre los escombros, solo en la oscuridad. Estuve atrapada durante 3 días y 3 noches. Después de que los Williams me adoptaran, tenía pesadillas sobre ello todas las noches, me despertaba temblando y llorando bajo las sábanas. En aquel entonces, Chloé siempre entraba corriendo a mi habitación y me abrazaba fuerte. No tengas miedo, cariño, susurraba. Estoy aquí. Nunca dejaré que nada te vuelva a hacer daño. Pero ahora, la vi alejarse, cada vez más,
hasta que desapareció por completo. La sangre seguía manando de mi brazo. El cielo se oscureció, pero Chloe nunca regresó. Solté una risa amarga. Reuniendo mis últimas fuerzas, ignoré el dolor punzante y me arrastré fuera del coche. Apretando los dientes, me arranqué la rama del brazo y empecé a arrastrarme, centímetro a centímetro, dolorosamente. No sé cuánto tiempo me arrastré, con sangre y lágrimas mezclándose en la cara. Finalmente, cubierto de mi propia sangre, llegué a la carretera principal y me desmayé. Cuando desperté, estaba en una cama de hospital, con el brazo vendado. Mi último recuerdo fue el de un amable desconocido que me encontró. Y en todo el tiempo que estuve en el hospital, Chloe no me había visitado ni una sola vez. Las enfermeras me dijeron que estaba cuidando a Liam. Solo tenía heridas leves, pero al parecer ella había alquilado una planta entera del hospital para que se recuperara en paz. Al oír eso, instintivamente miré mi brazo vendado. Recordé la vez que me hospitalizaron por un simple resfriado, y Chloe se comportó como si fuera una crisis grave, sin apartarse de mí. El día que me dieron de alta, vinieron a recogerme muchos amigos, incluyendo una chica que antes estaba enamorada de mí. Cuando me dio un ramo de flores, instintivamente empecé a negarme, pero me interrumpió, tartamudeando: Ethan, no te equivoques. Son solo para celebrar que saliste del hospital. Sé que te vas pronto y solo espero que tengas una buena vida. Me quedé atónito por un segundo, luego le di las gracias y tomé las flores. Pero al girarme, vi a Chloe parada en la puerta. Rara vez la vi realmente enojada, pero su rostro era una máscara de furia. Se quedó mirando las flores en mi mano con ojos como astillas de hielo, luego se dio la vuelta y se fue furiosa. Estuve ocupado un rato y un poco confundido, sin saber qué había hecho para enojarla tanto, pero no le di importancia. Al llegar a casa, puse las flores en un jarrón. De repente, llamaron a la puerta. Me apoyé en la pared y fui lentamente a abrir. Cuando se abrió la puerta, Chloe estaba allí. Nuestra relación había estado fría desde que descubrió lo que sentía por ella. No había llamado a mi puerta desde entonces. Fue como un trueno en mi cabeza. Mientras mi cerebro se cortocircuitaba, su beso se profundizó y susurró un nombre con voz ronca. Liam. ¿Así que estaba borracha y pensó que yo era Liam? Reaccioné, la aparté de un empujón y salí corriendo de la habitación. Por suerte, no me siguió. Al día siguiente, al salir de la habitación de invitados, Chloe se me acercó con el ceño fruncido. ¿Por qué estaba en tu habitación? La impaciencia y la sospecha en su voz me dejaron sin palabras por un momento. Al ver que no recordaba nada de la noche anterior, empecé a hablar, pero me interrumpió con frialdad. ¿Tú me metiste ahí?, preguntó. Ethan, te dije que esto nunca pasaría entre nosotros. Me voy a casar. ¿Aún no te has rendido? Me quedé paralizado, luego bajé la cabeza y no dije nada. ¿Qué sentido tenía? Amarla fue mi pecado original. Para ella, todo lo que hacía estaba mal ahora. Al verme allí de pie, con los ojos enrojecidos y la cabeza gacha en silencio, la respiración de Chloe se entrecortó. Justo cuando estaba a punto de acercarse, una suave voz masculina la llamó desde afuera: Chloe. Liam entró. Estaba a punto de sonreír y rodearla con el brazo cuando su sonrisa se desvaneció. ¿Cómo te cortaste el labio? Chloe se tocó el labio inconscientemente, luego me miró fijamente antes de decir: no es nada. Probablemente una picadura de mosquito. Después de eso, no volví a ver a Chloe sola. Estaba ocupada con Liam, y yo tenía que concentrarme en mi entrenamiento. Un día, mientras me preparaba para entrenar en la pista, mi entrenador se acercó con Chloe y Liam. Les presento a nuestro nuevo conductor, especialmente aprobado por la mismísima señorita Williams, Liam Miller. Démosle una cálida bienvenida. Entre aplausos, el entrenador me miró. Ethan, le enseñarás a Liam el oficio. Tras las presentaciones, el entrenador se llevó respetuosamente a Chloe y a Liam para que resolvieran el papeleo. En cuanto la puerta se cerró tras ellos, la sala estalló en murmullos. Oí que Liam intentó unirse al club antes, pero no tenía las habilidades necesarias. Eso demuestra lo que la señorita Williams puede hacer. Una palabra suya y entra, así de fácil.
Y tuvimos que pasar por todos esos obstáculos para entrar. Hay gente que tiene mucha suerte. Los comentarios celosos continuaron, y por un momento, mi expresión fue contradictoria. Nadie conocía a Chloe mejor que yo. Era distante y con principios, una fiel a las normas. A pesar de su poder, nunca había usado su influencia de esa manera. Pero ahora, ella estaba rompiendo sus propias reglas por Liam. Debía amarlo de verdad. Así que Liam se unió al club y yo me convertí en su mentor. Me tomé en serio las instrucciones del entrenador e hice todo lo posible por enseñarle, pero Liam era completamente incontrolable. Siempre se mostraba indiferente y encontraba una nueva excusa para faltar al entrenamiento cada día. Esta vez, antes de que pudiera detenerlo, se fue otra vez. Me acerqué a la ventana para llamarlo, solo para ver a Chloe esperándolo. Se dieron un largo beso antes de subir a su coche. No miré más. Cerré la ventana con calma y volví a entrenar. Llegué a casa muy tarde esa noche y vi a Chloe de pie junto a la puerta principal. Su expresión era indescifrable en la penumbra, pero parecía que me estaba esperando. Apenas iba a acercarme para preguntarle qué me pasaba cuando me exigió con frialdad: Ethan, ¿puedes dejar de molestar a Liam? Si tienes algún problema con él, dilo. Ya estaba agotada, y sus palabras me invadieron una oleada de emociones complejas. Dolor, tristeza, impotencia. No tuve que adivinar qué mentiras le había estado contando Liam. No me molesté en explicárselo. Simplemente pasé junto a ella y fui a mi habitación. Después de eso, me eché atrás, lo que solo hizo que Liam se sintiera más arrogante. Aparecía en el club solo el tiempo suficiente para registrarse y luego se iba. Los demás estaban furiosos y querían confrontarlo, pero los contuve. Era su vida. Si no aprobaba las evaluaciones, lo expulsarían. Tenía que hacerse responsable de sus propias decisiones. Además, ya no tenía tiempo que perder con él. Pensé que sería el fin, pero nunca imaginé que Chloe vendría de repente a pedirme que le diera mi lugar en el campeonato a Liam. Primero, no lo entendía. No fue hasta que me lo volvió a preguntar que la miré. ¿Quieres que le ceda mi lugar? Intenté controlar mis emociones, pero no pude evitar que me temblara la voz. Chloe no pareció notar mi angustia. Será tu cuñado, dijo con frialdad. Además, solo es una carrera. ¿De verdad es tan importante? En ese momento, finalmente perdí el control. Chloe, sabes perfectamente lo que significan las carreras para mí. Me clavé las uñas en las palmas de las manos, con la voz entrecortada. El corazón de Chloe se sentía como si lo apretaran con fuerza. Parecía recordar todos esos años, todas las veces que me había visto entrenando con todas mis fuerzas. Apretó los puños a los costados. Al final, no dijo nada más y se alejó en silencio. Después de que Liam se uniera al club por orden de Chloe, este se dividió poco a poco en dos facciones. Una, liderada por mí, se centraba en nuestros objetivos. La otra, liderada por Liam, se pasaba el tiempo holgazaneando y adulando a Liam, esperando que les hablara bien a Chloe para conseguirles ventajas. Los dos grupos nunca se habían enfrentado directamente hasta hoy, después del entrenamiento, cuando Liam me detuvo con una sonrisa. Oye, Ethan, hay algo que no entiendo. ¿Puedes mostrarme? Fruncí el ceño instintivamente. Antes de que pudiera responder, uno de los compinches de Liam me empujó. ¿Qué se supone que significa eso? Liam tuvo la amabilidad de pedirte ayuda. ¿Qué te pasa? Uno de mis hombres se me puso delante. ¿Cuál es tu problema? Me gustaría saber qué juega Liam. Tenía toda la práctica para preguntar, pero espera a que terminemos. ¿Intentará empezar algo? No quería pelear, así que aparté a mi amigo. Pero lo tomaron como una señal de debilidad y se pusieron aún más agresivos. ¿Asustados ahora? Te digo que Liam va a ser el mejor piloto aquí. Deberías sentirte honrado de enseñarle, Ethan. Si lo enojas, hará que te echen. Mientras hablaban, alguien dio el primer puñetazo y, en un instante, ambos grupos se pelearon. En medio del caos, Liam apareció de repente a mi lado y me empujó con fuerza. Ya estaba al borde de la plataforma. Al empezar a caer, agarré a Liam y lo arrastré conmigo.
Ambos caímos de la plataforma. Se oyeron gritos a nuestro alrededor y la escena se sumió en el caos. Para cuando llegó Chloe, ya nos llevaban a ambos a cirugía. Al vernos cubiertos de sangre, Chloe palideció. Su voz, normalmente firme, temblaba de pánico. ¿Cuál es su estado? El médico salió corriendo. La señorita Williams, el señor Chun y el señor Miller se cayeron de la plataforma. Ambos tienen las piernas rotas. El señor Chun también cargó con el peso del señor Miller. Solo existe una dosis del tratamiento avanzado para este tipo de fractura, pero las piernas del señor Miller sanarán bien sin ella. Antes de que el doctor pudiera terminar, Chloe lo interrumpió. Dáselo a Liam. Al oír su tono decidido, yo, que acababa de recobrar la conciencia por el dolor, sentí como si me hubiera caído un rayo. Ella sabía perfectamente lo importantes que son las piernas de un conductor. El médico acababa de decir que las piernas de Liam estarían bien sin el tratamiento. Luché contra el dolor, usando hasta mis últimas fuerzas para suplicarle entre lágrimas. Chloe, por favor, no. Te lo ruego. Dame la medicina, por favor. No importa si no me quieres. No importa que me hayas dejado en ese barranco. Pero ¿sabes cuánto significan mis piernas para mí? No puedo perderlos. Tengo que seguir compitiendo. Por favor. Al final, sollozaba desconsoladamente. Lágrimas enormes rodaban por mis pálidas mejillas. El niño que nunca lloraba, por mucho dolor que sintiera, ahora estaba completamente destrozado. Las manos de Chloe, colgando a sus costados, se cerraron en puños. Justo cuando estaba a punto de hablar, Liam, que se había desmayado, despertó sobresaltado por el dolor. Al recordar la caída, rompió a llorar de terror. Chloe, me duelen mucho las piernas. Ayúdame. Al oírlo, Chloe me quitó la mano de encima y corrió al lado de Liam. Haré que el médico te administre el tratamiento ahora mismo. Sin dudarlo un segundo, le instó al médico a que le administrara la inyección a Liam. Observé, intentando desesperadamente acercarme a ellos, arrebatarle la jeringa al médico. Pero mis piernas rotas eran un peso muerto, inmovilizándome contra la camilla. La aguja fría atravesó la piel de Liam, y observé, impotente, cómo la medicina entraba lentamente en su organismo. 3 días después, por fin recuperé la conciencia. Esta vez, Chloe estaba a mi lado. Tenía los ojos rojos y el rostro demacrado por el agotamiento, con el blanco de los ojos surcado de venas rojas. Al ver que estaba despierto, extendió una mano temblorosa para tocarme, pero me aparté. Su mano se quedó congelada en el aire. Su voz era ronca. Podrás caminar, pero nunca más podrás correr. No importa. Yo te cuidaré. Liam es mi prometido. No podía abandonarlo. Debería haber sentido tantas cosas. Ira, desesperación, pena, dolor. Debería haber gritado. Pero todas esas emociones se acumularon en mi interior hasta que solo quedó una profunda sensación de impotencia. Mi voz sonó ronca mientras decía, por favor, sal de aquí. Un largo silencio llenó la habitación. Finalmente, Chloe se levantó, murmuró, descansa un poco, y salió de la habitación. En el momento en que la puerta se cerró, finalmente miré mis piernas y me permití llorar. Mi sueño de correr se hizo añicos. Después de que el médico me dijera que nunca volvería a correr, me convertí en un cascarón. No lloré. No me reí. Simplemente me senté en una silla y miré por la ventana. El día del campeonato, ignoré las protestas de la familia Williams y fui a la pista, sentándome en la última fila. Vi a Liam ocupar mi lugar en la pista, disfrutando de los aplausos y la adoración que deberían haber sido míos. Después de la carrera, Chloe se acercó a él con un ramo de flores, y todos se acercaron para felicitarlo. Yo era la única que quedaba sentada allí, atónita, viendo cómo la multitud se reunía y luego se dispersaba. No sé cuánto tiempo pasó antes de que finalmente me levantara y me acercara. Al verme acercarme, Chloe se puso instintivamente delante de Liam. Si estás enojado, enójate conmigo. No le hagas daño. Los miré en silencio, con los ojos vacíos como un charco estancado.
Liam me dedicó una sonrisa burlona y luego tiró de la manga de Chloe. Chloe, no seas así. Al fin y al cabo, le quité el puesto. Tiene derecho a estar enojado. Negué con la cabeza. No estoy enojado. Vine a darte un regalo. Mis palabras parecieron sorprender a todos. Sígueme. Dicho esto, salí del estadio. En cuanto salieron, un fuego artificial se disparó hacia el cielo, creando una lluvia de luz que cayó como pétalos de flores. Uno tras otro, los fuegos artificiales iluminaron el cielo nocturno. Un destello de sorpresa cruzó el rostro de Chloe. Al instante siguiente, le dije, Chloe, ¿recuerdas el día que gané mi primera carrera? Me hiciste una gran fiesta. Dijiste que esperabas que mi futuro fuera brillante y que fuera tan libre como el viento. Ahora te devuelvo estos fuegos artificiales. Les deseo a ti y a mi cuñado una larga y feliz vida juntos. Cuando dije, cuñado, sus pupilas se contrajeron y me miró instintivamente. Era la primera vez que llamaba así a Liam en público. Se le encogió el corazón. Empezó a hablar, pero yo ya me había dado la vuelta para irme. La víspera de la boda, la casa de los Williams era un caos. A altas horas de la noche, la planta baja estaba brillantemente iluminada mientras la señora Williams dirigía al personal para trasladar los suministros de la boda y decorar la casa. Arriba, la luz de mi habitación también estaba encendida. Me senté en el suelo, guardando cuidadosamente todos los regalos que Chloe me había dado en una caja grande. Los guardé todos y luego bajé las cajas lentamente por las escaleras. En la quietud de la noche, la casa se llenó de adornos festivos, cada uno un silencioso recordatorio de que esta familia estaba a punto de dar la bienvenida a un nuevo miembro. No volví a mirar las decoraciones. Llevé la caja hacia la puerta y me encontré con Chloe, que acababa de volver de casa de los Miller. Al ver la caja grande en mis brazos, un destello de pánico se dibujó en su rostro. ¿Qué haces con eso?, respondí secamente, deshaciéndome de algunas cosas que no necesito. Dicho esto, intenté pasar junto a ella hacia la puerta. Al verme alejarme, sintió una inexplicable opresión en el pecho. Había sido una persona diferente desde el accidente. Ella esperaba que me enfadara por no poder competir, pero en cambio, estaba tranquilo, casi desconcertante. La miré y me dijo, Liam esperaba que fuera su padrino. Mi expresión permaneció neutral mientras respondía cortésmente, ahora es mi cuñado, no mi mejor amigo. No sería apropiado. Deberías preguntarle a alguien más. Sin volver a mirarla, salí por la puerta. No era que no fuera la adecuada. Era que no estaría presente el día de su boda. Encontré al señor y la señora Williams y les di una caja. Mamá, papá. Miré sus caras amables, con los ojos llenos de lágrimas. No puedo estar en la boda mañana. Mis padres biológicos reservaron mi vuelo. Es para mañana por la mañana. Me voy. El señor y la señora Williams intercambiaron una mirada de sorpresa. ¿Por qué tan de repente? Sonreí y negué con la cabeza. Saco un sobre grueso del bolsillo y se lo entrego. No es repentino. Debería haberme ido hace mucho. Este es todo el dinero que he ahorrado a lo largo de los años. Debería ser suficiente para pagar todo lo que la familia Williams ha gastado en mí durante los últimos 15 años. El señor y la señora Williams negaron con la cabeza de inmediato, intentando devolverme el dinero. ¡Ay, cariño! Pero lo rechacé con fuerza. Por favor, tienes que llevártelo. Entonces, me arrodillé en el suelo e incliné la cabeza ante ellos 3 veces, un gesto de profundo respeto y gratitud. Levanté la vista con los ojos enrojecidos. Mamá, papá, gracias por cuidarme durante los últimos 15 años. Nunca olvidaré su amabilidad. No podré estar aquí para ustedes en el futuro, así que cuídense mucho y tengan una vida larga y saludable. La mañana de la boda, Chloe debería haber estado preparándose, pero en cambio, caminaba inquieta frente a la puerta de mi habitación. Mirando fijamente mi puerta cerrada, a Chloe le dolió el corazón de repente. Tenía la sensación de que no podía irse, que si lo hacía, perdería algo irreemplazable. Chloe, ¿qué pasa?, pregunté al abrir la puerta y la encontré justo afuera. La fría distancia en mis ojos le dio un vuelco el corazón. Respiró hondo.
¿Por qué no vienes conmigo? Hice una pausa. ¿Ir con ella a hacer qué? ¿Verla a ella y a Liam exhibir su amor para que todos lo vieran? Miré mi reloj. No tenía tiempo para eso. Negué con la cabeza. Tengo algunas cosas que hacer. Nos vemos luego en el lugar. Chloe iba a decir algo más, pero la señora Williams la llamó desde abajo. Chloe, vamos a llegar tarde. A pesar de mi negativa y la insistencia de su madre, Chloe seguía inmóvil. No fue hasta que los gritos de su madre se hicieron más insistentes que finalmente reprimió el pánico que le invadía el pecho. Encuéntrame antes de que empiece la ceremonia, dijo. Necesito hablar contigo. No respondí, solo mantuve la mirada baja. Pero parecía necesitar una respuesta, repitiéndose con intensidad. Tienes que encontrarme. Al ver que no se iría sin una respuesta, tuve que mentir y asentir. Está bien, lo haré. Eso finalmente pareció tranquilizarla. Soltó la mano de la puerta y se giró para irse. La vi bajar las escaleras y subir a la limusina, seguida por el resto de la familia. Finalmente, sonaron las bocinas y la procesión se alejó, haciéndose cada vez más pequeña en la distancia hasta desaparecer por completo. Solo entonces susurré, «Feliz boda, Chloe». Adiós. Dicho esto, recogí mi maleta, bajé las escaleras y salí. Me dirigí al aeropuerto, con la espalda recta y decidida, y sin mirar atrás. La boda de Miller Williams fue el centro de atención en Chicago. La multitud se apiñó en las calles por donde pasaría la comitiva, con la esperanza de verla. Los siguieron vítores y felicitaciones, pero dentro de la limusina, Chloe no lograba sentirse feliz. Recordó aquella mañana frente a mi puerta y una sensación de inquietud la invadió de nuevo, una creciente sensación de que se estaba perdiendo algo importante. Como la familia Williams tenía un estatus social más alto que los Miller, la tradición se había roto, y fue Chloe quien acudió a casa del novio. A los Williams no les importaban las viejas tradiciones, solo querían dejar claro a todos que Liam Miller tenía suerte de casarse con su hija, que se casaba con un rango inferior, no ascendiendo en la escala social para lograr una alianza. La casa de los Miller estaba igualmente festiva, decorada con flores y serpentinas. Los padrinos de boda de Liam estaban en el balcón, esperando la llegada de la comitiva de la familia Williams. Finalmente, cuando el reloj dio las 11, apareció la fila de coches de la finca Williams. Los hombres corrieron emocionados al lado de Liam. Ella está aquí. La señorita Williams está aquí. Tras un frenesí de emoción, Chloe finalmente subió las escaleras, ramo en mano, a la habitación de Liam. Al ver a Chloe con su vestido de novia, el corazón de Liam latía con fuerza de emoción. Por fin se casaba con ella. Tras unas bromas juguetonas de los padrinos, Chloe y Liam finalmente subieron a la limusina y se dirigieron al lugar de la recepción. Durante el trayecto, Liam no dejaba de observar a Chloe. No podía quitarse la sensación de que había estado distraída y distante desde su llegada. Extendió la mano y tiró suavemente de su manga. Chloe. Parecía despertar de su estupor. ¿Qué pasa? ¿Pasa algo? No pareces muy contenta. Normalmente, no le habría dado mucha importancia, pero era el día de su boda. Se suponía que una novia no debía lucir así. Chloe se frotó las sienes y forzó una risita. Estaba tan nerviosa por lo de hoy que apenas dormí anoche. Eso pareció tranquilizar a Liam, quien la rodeó con un brazo suavemente. La limusina llegó al hotel y los dos entraron en una habitación privada para descansar y charlar un rato. Chloe se levantó para irse. Recordando lo que me había dicho esa mañana, empezó a buscar al organizador del evento para que me llamara. Mientras esperaba, de repente se quedó en blanco. ¿Qué me iba a decir? ¿Me iba a decir que Liam ahora era mi cuñado y que debía ocultarle mis sentimientos? ¿Que podría seguir viviendo en casa después de que Liam se mudara? ¿Que, en su corazón, siempre sería su hermano pequeño? Repasó mentalmente un montón de conversaciones diferentes, intentando decidir qué decir cuando llegara. Pero cuando vio al gerente regresar solo, todas sus palabras cuidadosamente planeadas se desvanecieron en pánico. ¿Dónde está Ethan? El gerente abrió la boca, pero parecía no saber qué decir. Cuando Chloe lo envió a buscarme, se encontró con el señor y la señora Williams subiendo las escaleras.
Cuando les contó lo que hacía, intercambiaron una mirada. Sabían que, para entonces, probablemente ya estaría en el avión. Con la ceremonia a punto de comenzar, sabían que si Chloe me buscaba, descubriría que algo andaba mal y retrasaría la boda. Así que le pidieron al gerente que le mintiera a Chloe, que le dijera que me molestaba la pierna y que tenía que irme a casa. Para que la mentira fuera convincente, incluso sacaron una vieja nota mía que encontraron, una que yo había escrito pero que nunca le di. En mi letra, decía que no se sentía bien y se fue a casa. Chloe aún sentía que algo no iba bien, pero justo cuando estaba a punto de hacerle más preguntas, el oficiante le recordó que la ceremonia estaba a punto de comenzar. Chloe dudó, luego se apartó y se dirigió al salón principal. El gerente la vio irse, con un silencioso suspiro de alivio. Al comenzar la suave música de piano, Chloe miró a Liam, que la esperaba al final del pasillo, y comenzó a caminar hacia él. El rostro de Liam brillaba con una sonrisa incontenible. Pero por alguna razón, de repente me imaginó con un smoking. Siempre fui un poco rebelde. Probablemente no usaría un smoking tradicional, sino algo de mi negro y dorado favorito. Y él no estaría esperando en el altar como Liam. Caminaría con paso rápido hacia ella, no con la sonrisa tímida de Liam, sino con una amplia y segura sonrisa, y la tomaría del brazo con cariño. Quizás estaba demasiado absorta en esta fantasía porque, cuando el oficiante le preguntó si tomaría al hombre que tenía delante como esposo, inconscientemente dijo mi nombre. Ella seguía sosteniendo el micrófono y mi nombre resonó por todo el salón. Los invitados se quedaron atónitos al principio, luego la sala estalló en susurros. ¿No es Ethan el hijo adoptivo de los Williams? ¿Por qué diría su nombre? En la primera fila, los rostros de ambos padres palidecieron. El señor y la señora Williams intercambiaron una mirada inquieta. ¿Cómo pudo su hija cometer semejante error en un momento como este? Los rostros del señor y la señora Miller se ensombrecieron y se volvieron hacia los Williams, exigiendo una explicación. En el altar, al oír a Chloe decir mi nombre, Liam palideció. Se agarró los pantalones con fuerza, con la voz temblorosa, mientras preguntaba, «Chloe, ¿qué dices?» Instintivamente, le tomó la mano. Estaban tan cerca. ¿Por qué diría mi nombre? En el pasado, Chloe se habría recuperado rápidamente y habría superado el incidente. Pero ahora, mientras observaba los rostros entre la multitud, algunos familiares, otros extraños, no pudo encontrar a la persona que buscaba. Al instante siguiente, ignorando los gritos de la multitud, salió corriendo del altar. Innumerables voces la llamaban, enojadas, tristes, desesperadas, pero ella no miró atrás. Ella simplemente corrió. Liam echó a correr tras ella, pero entonces su visión se oscureció y se desplomó. La boda se convirtió en un caos. Chloe se subió a su coche, pisó el acelerador a fondo y aceleró hacia la finca Williams. Recordó mi mirada esa mañana, la nota amarillenta y arrugada que le había dado el gerente, la culpa en sus ojos. Una terrible premonición la invadió. Paró en seco frente a la casa y corrió adentro antes de que el coche se detuviera por completo. Subió las escaleras de 2 en 2. Corrió a mi habitación y abrió la puerta de golpe. La habitación estaba vacía. Todas mis cosas habían desaparecido. El rostro de Chloe se ensombreció. Agarró a una criada que pasaba. ¿Dónde está mi hermano?, preguntó la criada, sobresaltada. El joven amo se fue con su maleta esta mañana temprano. La terrible sensación en el pecho de Chloe se intensificó. Empujó a la criada y echó a correr escaleras abajo, chocando con su padre, que irrumpía. «Niñita desagradecida, detente ahí». Chloe forcejeó para escapar, pero con las prisas, resbaló y cayó por las escaleras. Al ver el charco de sangre que se extendía por el suelo, la visión del señor Williams se oscureció y casi se desmaya. Se suponía que sería un día de celebración, pero se había convertido en un completo desastre. La familia Williams llevó a Chloe al hospital, donde los médicos, tras salvarla, le administraron otra descarga. Tenía un mes de embarazo. Cuando los Miller se enteraron, todos se reunieron felices en la habitación de Chloe. Habían pensado que el matrimonio estaba arruinado, pero esto era una esperanza. Chloe llevaba un heredero Miller. Ya no podría escapar. Liam era el más extasiado de todos.
No podía creer su suerte. Un niño en ese momento crucial. Cuando Chloe despertó, encontró a todos reunidos alrededor de su cama, tratándola como un objeto preciado y frágil. Chloe, estás embarazada. No puedes correr ningún riesgo. Ahora que estás despierta, tienes que disculparte con Liam. Tu ausencia en tu propia boda ha dado mucho que hablar. ¿Cómo pudo Chloe aceptar eso? Tenía que encontrarme. Tenía que saber a dónde había ido. Chloe se incorporó en la cama, decidida a buscarme, pero su padre no se lo permitió. Hizo señas a sus hombres para que se acercaran y la sujetaran, pero ella los repelió, lo que enfureció a su padre. Chica desagradecida. ¿Qué haces? Estás embarazada. No puedes andar por ahí así. Me da igual. ¿Dónde está Ethan? Al recordar lo que había dicho la criada, el corazón de Chloe empezó a latir con fuerza. El rostro de su padre se endureció. ¿Por qué preguntas por él? Tu prioridad ahora mismo es venir conmigo y disculparte con los Miller. Cuando su padre se negó a responder, Chloe intentó apartarlo. Su padre cerró los ojos. Sujétenla. Un grupo de hombres se abalanzó sobre ella y la arrastró hasta donde estaba Liam. Su madre le dio una bofetada en el corazón. ¿Tienes idea de qué día es hoy? ¿Te das cuenta de la vergüenza que le has traído a nuestras familias al escaparte? La expresión de la señora Miller era aún más sombría. Chloe, si no querías casarte con mi hijo, deberías haberlo dicho. ¿Por qué humillar así a nuestra familia? ¿Cómo se supone que mi hijo se enfrente a alguien después de esto? Chloe apretó los puños. Sus labios se apretaron en una fina línea y no dijo nada. En ese momento, la puerta de la habitación se abrió y apareció Liam, pálido y con los ojos cerrados. La señora Miller se olvidó de Chloe de inmediato y corrió al lado de su hijo. Su madre la miró con frialdad. ¿Por qué huiste a buscar a Ethan? Al recordar el extraño comportamiento de su hija aquel día, un pensamiento imposible empezó a formarse en su mente. Chloe apretó los puños, sin saber qué decir. ¿Qué podía decir? ¿Que al principio solo quería decirme que aceptara a Liam como mi cuñado? ¿Pero que cuando supiera que me había ido, tenía que encontrarme? ¿Y entonces qué? Su mente se llenó de imágenes de mí, feliz, triste, destrozada, y finalmente, la expresión de paz y alivio en mi rostro esa mañana. Poco a poco, las imágenes se fusionaron en una sola. El momento en que finalmente tuve el valor de confesarle después de que encontrara mi diario. Chloe, te amo. Un zumbido llenó sus oídos e instintivamente se llevó una mano al corazón. Su madre ya había visto suficiente del mundo. Al ver la expresión de su hija, el pensamiento imposible finalmente escapó de sus labios. Fuiste a buscar a Ethan porque de repente te diste cuenta de que estabas enamorada de él, ¿verdad? En el pasado, Chloe lo habría negado de inmediato. Pero hoy, al no verme en la boda, al no encontrarme en casa, la consumía una necesidad desesperada de encontrarme. Los sentimientos que había enterrado tan profundamente habían aflorado y se habían convertido en algo que ya no podía ignorar. Al ver la expresión de su hija, la sospecha de su madre se confirmó. La abofeteó de nuevo. Es tu hermano. ¿Cómo puedes tener pensamientos tan sucios? Las mismas palabras que Chloe me había lanzado hace 3 años ahora se las estaba devolviendo su propia madre. La fuerza de la bofetada le hizo ladear la cabeza y una oleada de dolor la invadió. Hoy, por fin comprendió cuánto podían doler esas palabras. Que sus sentimientos, un amor secreto del que nunca habías hablado en voz alta, fueran tildados de sucios. Su madre temblaba de rabia. No importa lo que sientas por él ahora. Ethan se fue a vivir con sus padres biológicos. Nunca volverá. Chloe giró la cabeza de golpe para mirar a su madre. ¿Ethan encontró a sus padres biológicos? ¿Por qué nadie se lo dijo? ¿Por qué se lo ocultaron? Su madre resopló. Durante los últimos 3 años, había visto a los hermanos, antes inseparables, distanciarse y sabía que algo andaba mal entre nosotros. Y después de cómo me había tratado Chloe el último mes, solo por Liam, no me extrañaba que nadie quisiera contarle nada. ¿Tienes idea de lo que has hecho?
La cara de Chloe palideció al recordar el último mes, rompiendo mis lazos de los deseos para complacer a Liam, dejándome sola en ese barranco, lo peor de todo, dándole la única dosis de esa medicina crucial a Liam, asegurándose de que nunca más pudiera competir. Su cara palideció cada vez más. Tropezó, casi cayendo. Un dolor agudo le atravesó el pecho y solo podía oír el frenético latido de su corazón y su respiración entrecortada. Su madre la miró con frialdad. No me importa lo que pensaras antes. Ahora estás casada con Liam y vas a ser madre. Olvídate de esos otros pensamientos y concéntrate en tu vida con él. Aunque Chloe había huido de la boda, todos, incluidas ambas familias, consideraban a Liam el yerno de los Williams. Chloe abrió la boca para hablar, pero de repente se le nubló la vista y se desplomó. Cuando despertó, Liam estaba sentado a su lado, con el rostro bañado en lágrimas. Los acontecimientos del día habían sido un golpe devastador para él. Se supone que una boda es el día más importante de la vida, pero la mujer que amaba se había ido por otro hombre. ¿Cómo podría volver a aparecer en público? Además, se había desmayado en la boda, habían descubierto que Chloe estaba embarazada y ahora el médico le decía que, debido al estrés extremo que sufría, podría perder al bebé. Pensarlo lo hizo llorar aún más y su odio hacia mí se intensificó. Nunca había podido compararse conmigo, desde que éramos niños. Aunque las familias Miller y Williams eran de la misma posición social, sus padres siempre envidiaron la riqueza de los Williams y lo obligaron a adularme, con la esperanza de obtener alguna ventaja. Todo lo que los Miller tenían estaba destinado a su hermano menor. No había nada para él. Incluso su futura esposa tenía que ser alguien que pudiera beneficiar la carrera de su hermano. El primer encuentro que sus padres concertaron fue con una mujer rica y divorciada de la que se rumoreaba que abusaba de ella. Tuvo que hacer un berrinche tremendo para que se retractaran. Para evitar que lo volvieran a intentar, sabía que tenía que encontrar a alguien por su cuenta. Y dio la casualidad de que le había contado lo que sentía por Chloe. Aunque sabía que era adoptada, para los demás parecería incesto. Así que fue directo a ver a Chloe y se lo contó. Su única intención era aplastar mis ambiciones de ascenso social, pero nunca esperó que Chloe le pidiera que siguiera el juego de una farsa para hacerme rendir. Por supuesto, aprovechó la oportunidad. Después de todo, Chloe era mucho mejor candidata que la mujer que sus padres habían elegido para él. Bastaba con un poco de actuación, unas lágrimas, fingir preocupación por ella, y Chloe había caído en la trampa, terminando en su cama. Una cosa llevó a la otra y ahora estaban casados. ¿Pero quién iba a predecir que huiría de su boda por mí? Fue la humillación máxima. Sus padres estaban furiosos con él por no poder controlarla. Pero delante de los Williams, fingieron compasión, con la esperanza de que la otra familia se sintiera aún más culpable. En el pasado, Chloe lo habría abrazado y consolado. Pero ahora, ella solo miraba fijamente al techo. Esto solo aumentó el resentimiento de Liam. Sabía que solo habían estado juntos porque Chloe quería usarlo para que yo la abandonara. Pero ahora, él se lo había dado todo, estaban casados, y ella seguía pensando en mí. Liam extendió la mano para tocarle el vientre, pero ella le lanzó una mirada gélida. Su rostro palideció. Cuando empezó a hablar, Chloe se miró el vientre. El médico le acababa de decir que tenía un mes de embarazo, pero siempre había sido cuidadosa, salvo aquella vez después del accidente, cuando estaba consolando a Liam y no tuvo oportunidad. Solo esa vez. Si yo todavía estuviera aquí, ella pensó que sería bonito tener este bebé. Pero ahora que me había ido, no tenía sentido. Tanto Liam como este bebé eran solo herramientas que había usado para hacerme renunciar a ella. Y ahora que estaba segura de lo que sentía por mí, no podía guardar silencio. Voy a abortar. Esas 3 palabras hicieron que Liam se pusiera de pie de un salto. Pero antes de que pudiera decir nada, el señor y la señora Williams irrumpieron en la habitación. Su padre la reprendió hasta que se desmayó. Mientras tanto, yo había llegado a Estados Unidos. En cuanto entré en la sala de llegadas, los vi, a mis padres biológicos, con un ramo de flores en la mano y buscando ansiosamente entre la multitud. Tenía el rostro de mi madre, reencontrados después de 15 años. Los 3 nos abrazamos y lloramos. Mi madre se secó las lágrimas, pero al mirarme, empezaron a caer nuevas.
De vuelta en casa, me sujetó la mano con fuerza, negándose a soltarme. Tu padre y yo te pusimos Estellenda. El nombre que me dieron los Williams fue mío durante 15 años. Me sentí raro cambiándolo ahora. Pero dije, no pasa nada, mamá. Usemos Stellan. He cortado lazos con la familia Williams. Ya no soy uno de ellos. Debería usar el apellido de mi verdadera familia. Mi madre asintió emocionada, y luego su mirada se posó en mis piernas. Stellan, ¿quieres seguir compitiendo ahora que estás aquí? Si es así, contactaré con algunos clubes enseguida. Me puse rígida, de repente, mis ojos se llenaron de lágrimas que empezaron a correr por mi rostro. Al verme llorar, mi madre entró en pánico, pensando que me había molestado. Rápidamente me abrazó. Lo siento mucho, Stellan. Si no quieres, no tenemos por qué hacerlo. Negué con la cabeza. No es que no quiera, mamá. Es que no podré volver a competir. Ya se lo conté todo. Como Liam me había empujado de la plataforma, como Chloe le había dado la medicina. Cuando le conté que el médico me había dicho que no podría volver a competir, me desplomé en sus brazos, sollozando. Incluso después de tanto tiempo, seguía sin poder aceptarlo. Mi madre estaba furiosa y desconsolada. Me consoló un buen rato, y solo después de que me quedé dormida llorando, salió discretamente y me llamó. Mark, dijo. Necesito que hagas algo por mí. Tras confirmarse el embarazo de Chloe, Liam se mudó a casa de los Williams. La mimaba, le conseguía todo lo que quería y se aseguraba de que sus comidas fueran variadas y deliciosas. Bajo el cuidado atento de su familia y Liam, Chloe empezó a madurar. El único problema era que, si bien se habían casado, nunca habían solicitado oficialmente una licencia de matrimonio. Así que, legalmente, no eran marido y mujer. Hoy era el cumpleaños de la señora Williams, y por mucho que Chloe quisiera evitarlo, tenía que irse a casa. Pero cuando llegó, en lugar de una celebración, se encontró con una multitud reunida, señalando y susurrando. Una sensación de pavor la invadió. Se abrió paso entre la multitud y vio a su madre intentando desesperadamente impedir que un policía se llevara a Liam. Preguntó qué estaba pasando y supo la verdad. Liam me había empujado del andén a propósito. Siempre grababa mis entrenamientos para revisarlos después. Ese día, antes de que empezara la pelea, estaba a punto de apagar la cámara. El empujón de Liam y mi caída quedaron grabados. Incluso sin la grabación, había habido muchos testigos. Mis amigos querían denunciar a la policía, pero la dirección del club, recelosa de la influencia de Chloe, lo había prohibido. Pero hoy, una llamada internacional desde Estados Unidos lo había sacado todo a la luz. Al mismo tiempo, también se hizo pública la historia de Chloe dándole el trato especial a Liam. La serie de escándalos destruyó por completo la reputación de la familia Williams. El oficial a cargo estaba teniendo un dolor de cabeza. En ese momento, una sirena sonó detrás de la multitud. Todos se giraron para ver a un hombre de mediana edad, con rostro serio, salir de un coche y caminar directamente hacia Chloe. Sacó una orden judicial. Chloe Williams, eres una persona de interés en una investigación en curso. Tienes que acompañarnos. Sin esperar a que respondiera, hizo un gesto a los agentes que estaban detrás de él. Se abalanzaron sobre ella y la escoltaron hasta el coche. La señora Williams gritó e intentó intervenir, pero el señor Williams, consciente de la gravedad de la situación, la retuvo. La posición del hombre era muy superior a la suya. Su familia no podía permitirse el lujo de contrariar a este tipo de persona. La policía local, sin dudarlo, metió a Liam en su patrulla. La multitud se dispersó lentamente, dejando a la familia Williams destrozada. Las piernas de la señora Williams cedieron y se desplomó. Mientras su esposo corría a ayudarla, se desmayó. En una sala de interrogatorios con poca luz, el hombre se sentó frente a Chloe, leyendo una lista de sus presuntos delitos en una hoja de papel. Cuanto más escuchaba, más familiar le sonaba todo, como si estuviera enumerando todas las maneras en que me había hecho daño. Una vez le había preguntado a su madre sobre mis padres biológicos, pero siempre parecían aterrorizados por el tema y se negaban a hablar de ello. Cuando el hombre mencionó que ella le había dado el trato especial a Liam,
poniendo fin así a la carrera deportiva de Ethan. El hijo del embajador Harrison finalmente lo entendió. Yo era el hijo del embajador. Intentó ponerse de pie de un salto para confirmar lo que acababa de oír, pero los oficiales que estaban detrás la sujetaron firmemente en su asiento. El hombre la miró con frialdad y le anunció las consecuencias. Mientras tanto, la situación de Liam era aún más grave que la de Chloe. La investigación reveló que tenía antecedentes de dañar intencionalmente a otros. Además de mí, había atacado a varias personas más, dejándolas con huesos rotos. La familia Miller era poderosa, pero él había cometido demasiados crímenes y, aún más grave, se había equivocado de persona. Lo abandonaron, sobornando a sus otras víctimas para que el problema desapareciera. Furiosos, los Miller dirigieron toda su ira contra Liam, renegando de él y abandonándolo a su suerte. Al final, fue la señora Williams quien lo acogió. La señora Williams había sentido un gran cariño por Liam. Lo consideraba dulce y sensato, y tenía una forma especial de hacer sonreír a su distante hija. Sus visitas siempre llenaban la casa de risas. Pero ahora, sabiendo lo que había hecho, no soportaba verlo. Solo mirarlo le daba dolor de cabeza. Terminó trasladándolo a la casa de huéspedes, contratando a unas enfermeras para que lo cuidaran con la simple instrucción de mantenerlo con vida y nada más. Hacía poco, Liam había sido la envidia de todos. De la noche a la mañana, había caído en desgracia, convirtiéndose en un villano al que todos rechazaban. Tenía rabietas, negándose a aceptar su destino. Pero las enfermeras que la señora Williams había contratado no le hacían caso. Si le daba un ataque, lo sujetaban en la cama. Si se negaba a comer, lo obligaban a comer, burlándose de él todo el tiempo. Deberías rendirte. Si no fuera por el bebé que lleva la señora Williams, esta familia no te dedicaría ni un segundo. Pensar en el bebé de Chloe era lo único que calmaba a Liam. No le quedaba nada. El bebé era su única esperanza. Tenía que asegurarse de que Chloe lo llevara a término. Con ese pensamiento, dejó de forcejear y terminó su comida obedientemente. Mientras tanto, en la casa principal, Chloe, suspendida de su puesto indefinidamente, permanecía sentada en el suelo con indiferencia. Tenía las piernas extendidas frente a ella. Sus brazos colgaban flácidos a los costados, y sus ojos, antes brillantes, estaban apagados y sin vida. Una criada trajo una caja grande a la habitación y la colocó frente a ella. Señorita, el departamento de saneamiento devolvió esto. Dijeron que era lo que el joven amo tiró. Los artículos eran demasiado valiosos para que los desecharan, así que los devolvieron. Dicho esto, la criada se fue, cerrando la puerta tras ella. Al oír que era la caja que yo había tirado, una chispa volvió a la mirada apagada de Chloe. Después de que me fui, todo en mi habitación había sido tirado, incluso nuestros retratos familiares. Había buscado por todos los rincones de la casa, pero no había encontrado ni rastro de mí. Chloe atrajo la caja hacia sí. Débil por su inactividad, buscó a tientas, y el cartón se rompió, derramando su contenido en el suelo. Cuando vio lo que había dentro, abrió mucho los ojos, sorprendida. Estaba lleno de todos los regalos que me había dado. El osito de peluche fue el primer regalo que me dio el día que llegué a casa de los Williams. No había podido dormir, y ella se coló en mi habitación con el oso, contándome cuentos antes de dormir y diciendo que el oso era una parte de ella que siempre me cuidaría. Los zapatos de cuero fueron su primer regalo de cumpleaños, hechos a medida en Italia. Las otras cajas contenían los regalos de cumpleaños que me había dado todos los años. Todos los años, a la medianoche de mi cumpleaños, me dejaba un regalo en la puerta. No faltó ni un solo año hasta que cumplí 18 y encontró mi diario. Nunca más me dio un regalo después de eso. Chloe miró cada objeto, con el dolor en sus ojos intensificándose. Los había conservado todos en perfecto estado. Si no fuera por el ligero amarilleo propio del tiempo, habrían parecido nuevos. Con manos temblorosas, extendió la mano y acarició cada uno. De repente, vio algo más y sacó un diario del fondo de la caja. Al verlo cubierto de cinta adhesiva, supo que era el mismo diario que había destrozado. El chico que siempre la llamaba hermana de repente empezó a usar su nombre completo. Había asumido que yo estaba creciendo, volviéndome más independiente, y no le había dado mucha importancia.
No fue hasta que Liam le contó en secreto mis sentimientos que se dio cuenta de que estaba enamorado de ella. En ese momento, se quedó impactada y luego tuvo miedo. Le había contado a Liam mi secreto más profundo, y Liam era famoso por no guardarlo. Si se lo contaba a alguien, no solo estarían en juego mi reputación y la suya. Toda la familia Williams se escandalizaría. Así que tuvo que cortarlo de raíz antes de que saliera a la luz. Ni siquiera recordaba cómo había acabado en mi habitación ni cómo había logrado romper el diario. Al ver mi rostro surcado de lágrimas y desconsolado, entró en pánico. Pero entonces recordó lo que estaba escrito dentro y su pánico se convirtió en rabia. Desde el día que llegaste a esta casa, solo te he considerado mi hermano. ¿Cómo puedes tener pensamientos tan sucios sobre mí? Si quieres quedarte aquí, te librarás de estos sentimientos. De lo contrario, traerás vergüenza y escándalo a toda esta familia. Tras escupir esas crueles palabras, se marchó sin mirarme, dando un portazo. Su mano acarició el diario hecho jirones y me imaginó, después de que se fuera, llorando hasta no poder más y luego, exhausta, pegando con cuidado las páginas destrozadas. Las páginas estaban arrugadas y rígidas en algunos lugares, evidencia de lágrimas secas. Las lágrimas habían borrado la tinta, haciendo ilegibles muchas palabras. Pero la profundidad de mi amor por ella seguía palpable en cada página. Por eso había sido tan persistente, por eso me había esforzado tanto por recuperarla. Pero ella no podía ceder. La sola desaprobación de sus padres habría sido suficiente para destrozarme. Así que, para acabar por completo con cualquier esperanza que pudiera tener, decidió buscar a alguien que la ayudara a montar un espectáculo. Cuando Liam escuchó su plan, se ofreció con entusiasmo. Sonrió con amargura, recordando la punzada de compasión que sintió por la aparente fragilidad de Liam. Solo más tarde se dio cuenta de que todo había sido parte de su plan. Después de eso, todo encajó. Ella y Liam se acercaron más, y el amor que sentía por ella en mis ojos empezó a desvanecerse. Cuando salió con él toda la noche por primera vez, cuando dejó que le dejara un chupetón en el cuello a propósito, cuando le tomó la mano y anunció su compromiso y luego su boda, el amor en mis ojos finalmente se desvaneció por completo, dejando solo frialdad y distancia. Era el único sentimiento que le quedaba después de que mi amor pereciera. En aquel momento, se sintió tan aliviada, tan contenta de que finalmente me hubiera desenamorado de ella. Pero ahora, esta tardía constatación de su propio amor por mí era agonizante. Una oleada de dolor la invadió y, apretando el diario contra su pecho, rompió a sollozar. Aeropuerto Internacional O'Hare. 6 meses después, estaba de vuelta en Chicago. Cuando me fui, pensé que era para siempre. Nunca imaginé que volvería tan solo 6 meses después. Esta vez, estaba aquí en representación de mi madre para asistir a la fiesta de cumpleaños de su antiguo mentor. Mi madre, la señora Harrison, no podía faltar al trabajo, así que me envió en su lugar. Para asegurarse de que estaría bien, le pidió a mi prima que me acompañara. Solo habían pasado 6 meses, pero al mirar a su alrededor, parecía que había pasado una eternidad. Mi primo Caleb, en cambio, estaba maravillado. Se había criado en Estados Unidos y nunca había estado en Chicago. Antes de irnos, mi madre llamó a un viejo amigo de aquí y le pidió que nos cuidara. Así que, en lugar de ir a un hotel, nos recogieron en el aeropuerto y nos llevaron directamente a casa de la familia Davis. Los Davises vivían en un barrio adinerado del sur, un enclave de familias adineradas. La casa de los Davises, donde nos alojábamos, no estaba lejos de donde yo vivía. Las calles familiares despertaron en mí una compleja mezcla de emociones. Había recorrido este camino incontables veces. Este fue el camino por el que me trajeron los Williams cuando tenía 6 años. El camino por el que Chloe me recogió después de entrenar a altas horas de la noche cuando tenía 15. La carretera por la que vi pasar su limusina el día de su boda. Y la carretera por la que caminé, maleta en mano, camino al aeropuerto. Una mano enorme saludando frente a mi cara me sacó de mis recuerdos. Parpadeé, volviendo al presente. Caleb preguntó, ¿estás despistado ahí fuera? ¿Todo bien? Negué con la cabeza, apartando la mirada de la escena familiar. El coche entró suavemente en la entrada de los Davis y la señora Davis nos recibió con cariño en cuanto bajamos. Rápidamente le entregamos los regalos que habíamos traído a un miembro del personal.
Tras unos minutos de charlas informales, la señora Davis nos acompañó a nuestras habitaciones. Ambas estaban en la planta baja, con puertas de cristal que daban a un hermoso jardín. Después de desempacar, charlamos un rato con la señora Davis antes de llevarnos un regalo y salir a pie a visitar a la mentora de mi madre en la residencia Miller. Le dijimos que no nos guardara la cena. La señora Davis asintió, nos dijo que tuviéramos cuidado y nos observó mientras nos íbamos. No fue un largo paseo desde los Davis hasta los Miller, pero Caleb estaba inquieto y no dejaba de molestarme para que le contara historias sobre Chicago. Aunque llevaba 15 años viviendo en Chicago, mi vida había sido una línea recta entre el hipódromo y la casa de los Williams. Casi nunca iba a ningún otro sitio, sobre todo después de que Chloe descubriera cómo me sentía. Apenas salí de casa después de eso, salvo por aquel viaje a la capilla en las montañas. Al enterarse de la capilla, Caleb empezó a suplicarme enseguida que lo llevara allí algún día. Caleb siempre había sido un explorador. En Estados Unidos, mi madre lo controlaba, pero aquí estaba, desbocado. No aguanté más sus súplicas y finalmente cedí. Bien. Después de que vayamos a la fiesta de cumpleaños del señor Miller, te llevaré. Satisfecho, Caleb finalmente me soltó el brazo. Cuando llegamos a la residencia Miller, el personal ya estaba trabajando, preparándose para la fiesta. El mayordomo nos recibió con cariño y nos condujo a la sala. Enseguida vi al viejo señor Miller sentado en el sofá. Puse el regalo que habíamos traído sobre la mesa. Señor Miller, en nombre de mis padres, le deseo un muy feliz cumpleaños y que cumpla muchos más. Caleb y yo te deseamos lo mismo. Que sigas sano y feliz. Nuestros buenos deseos hicieron reír a carcajadas al señor Miller. Le dio una palmadita al brazo de su silla y nos indicó que nos sentáramos. ¿Y cómo están tus padres últimamente?, preguntó amablemente. Asentí y le dije que estaban bien. Estoy muy ocupado con el trabajo y siento que no hayan podido venir. El señor Miller hizo un gesto de desdén con la mano. Para nada, para nada. Luego llamó a su nieto y le dijo que nos enseñara la ciudad y que volviera para cenar. Ustedes, los jóvenes, deberían salir, dijo. Ya estoy demasiado viejo para eso. Charlamos un rato más antes de despedirnos y salir con su nieto, Ryan. Los tres estábamos charlando muy bien cuando, de repente, Ryan se dio una palmada en la frente. Casi lo olvidó. Me apunté a unas clases en un club de carreras hace un par de semanas, solo por diversión. Ethan, antes corrías, ¿verdad? Quizás podrías venir a echar un vistazo conmigo, a ver si es bueno. Si no, buscaré otro. Ante sus palabras, Caleb y yo nos quedamos paralizados. Ryan debió notar nuestra reacción porque preguntó preocupado, ¿qué pasa? Caleb sonrió disculpándose. Probablemente no podamos. Mi primo ya no va a los hipódromos por motivos personales. Ryan se retractó rápidamente. Ah, entonces olvídalo. Son invitados. Lo último que quiero es incomodarte. Inmediatamente le dijo al asistente de su familia que cancelara la cita y luego nos llevó a un parque. En el club de carreras, Liam estaba entrenando a un piloto en el simulador. Desde que se supo lo que había hecho, el club también había sufrido. Los socios se marchaban en masa a otros clubes. Con su reputación dañada, luchaba por atraer nuevos socios adinerados. Por fin, mi antiguo entrenador había logrado influir en el equipo y atraer a algunos inversores potenciales. Justo cuando el equipo estaba en medio de una intensa sesión de entrenamiento, el entrenador entró con el rostro sombrío. Aplaudió. Ya basta. Todos a casa. Ante el repentino arrebato del autobús, los conductores intercambiaron miradas confusas. Incluso Liam, que estaba sentado a un lado, se levantó y se acercó al carruaje. ¿Por qué nos detenemos? El estómago del carruaje se le revolvió de rabia al verlo, pero, dado quién era, solo pudo decir con frialdad, ¿cómo voy a saberlo? Acaban de llamar los Miller. No vienen. Están retirando su inversión. Sus palabras fueron como una chispa en un polvorín. La sala estalló en un parloteo ansioso y uno de los conductores más jóvenes incluso rompió a llorar. Todos contaban con esa inversión para financiar su entrenamiento y las próximas competiciones. Al oír sus gritos de desesperación, Liam palideció.
Apretó los puños. ¿Por qué?, preguntó. El entrenador, con la paciencia agotada, replicó bruscamente. ¿Cómo demonios voy a saberlo? Liam no recordaba haber salido del club. El sol de la tarde caía a plomo, quemándole los ojos, pero no sentía nada. Caminó a casa aturdido y se topó con Chloe cuando salía por la puerta. Automáticamente, le preguntó, ¿a dónde vas? ¿Qué te importa? Chloe no lo miró 2 veces y empezó a pasar junto a él. Su madre acababa de recibir una invitación de los Miller para la fiesta de cumpleaños del anciano. Normalmente, no se habría esperado que asistiera, pero había oído que el hijo del embajador Harrison estaría allí. Después del incidente en la casa, todos sabían que yo era el hijo del embajador. Al pensar en volver a verme por fin, abandonó toda precaución. Iba a escabullirse con los Miller a ver si podía encontrarme. Su tono desdeñoso encendió una llama en el pecho de Liam. ¿Cómo que no es asunto mío? Soy tu marido. Se detuvo, con el pie en el aire, y se volvió hacia él con voz fría. Nunca sacamos la licencia. Nunca terminamos la ceremonia. No eres mi esposo. Dicho esto, se dio la vuelta y se marchó sin mirarme. Liam apretó los dientes y la siguió en secreto. Sabía que tenía prisa por verme. Ryan nos enseñó los alrededores a Caleb y a mí durante horas, y todos estábamos muy animados al regresar. Pero al acercarnos a la puerta principal, vi una figura familiar. Desde el momento en que me di por vencido por completo con Chloe, no quise volver a verla. Instintivamente, comencé a tomar otro camino, pero la mirada penetrante de Chloe ya me había encontrado. Ethan, suspiré. No había manera de evitarlo. Me giré y la miré con expresión fría. Chloe hizo ademán de abrazarme, pero los 2 hombres que me acompañaban le bloquearon el paso instintivamente. Antes, Chloe les habría ordenado que se apartaran, pero ahora ya no tenía esa autoridad, sobre todo porque uno de ellos era el nieto del señor Miller, alguien a quien no podía permitirse contrariar. Caleb la miró con frialdad. ¿Qué quieres de mi prima? Había oído historias sobre lo que me había hecho. Antes de irnos, mi madre le había advertido repetidamente que tuviera cuidado con la familia Williams, especialmente con Chloe y Liam. Chloe se quedó atónita con su pregunta. Abrió la boca, pero ¿qué podía decir? ¿Que solo se dio cuenta de que me amaba después de mi partida y que quería recuperarme? Y en cuanto a Liam, una vez que volviéramos, se libraría de él. Al fin y al cabo, no estaban legalmente casados. Tragó saliva con dificultad, con la mirada fija en mí, que estaba detrás de ellos. Solo habían pasado 6 meses, pero me veía más sana y feliz que nunca con los Williams. La tristeza que siempre me había nublado la vista había desaparecido, reemplazada por una nueva luz. Ethan, sé que me equivoqué. Nunca debí haberte tratado así. Siempre pensé que no te amaba, pero después de que te fuiste, me di cuenta de que eras a quien realmente había amado. En cuanto a Liam, solo fue una herramienta que usé para alejarte. Entonces, por favor, ¿me puedes dar otra oportunidad? Parecía una esposa arrepentida, rogándole perdón a su esposo tras años de malas acciones. Pero yo no era un esposo esperando a que su esposa entrara en razón. Escuché su supuesto arrepentimiento, con el corazón lleno de amarga ironía. ¿Pero no dijiste que solo me veías como un hermano? ¿No dijiste que mis sentimientos eran sucios y que avergonzarían a tu familia? Usaste a Liam como herramienta para alejarme, y me fui justo como querías. Tú creaste este desastre, y ahora eres tú quien quiere volver a empezar. Chloe, no puedes tener las 2 cosas a la vez. Mis palabras la impactaron una tras otra, y vi sus dedos temblar. En aquel entonces, estaba tan desesperada por aplastar mis sentimientos que me había dicho las cosas más crueles que se le ocurrieron. Creí que lo había superado, pero al volver a verla, todo el dolor enterrado regresó de golpe. Chloe, me estás pidiendo otra oportunidad, ¿pero por qué nunca me la diste? Cuando estábamos en ese barranco, cuando te rogué por esa medicina para salvar mis piernas, ¿por qué no me diste una oportunidad? ¿Por qué no me diste ninguna esperanza? Al final, estaba temblando, con lágrimas corriendo por mi rostro, mis ojos llenos de resentimiento y rabia. Nos conocíamos desde hacía 15 años. Ella sabía que mis piernas eran mi vida, y aún así, le dio ese tratamiento a Liam, quien ni siquiera lo necesitaba.
Tuve pesadillas durante semanas después de ese día. Caleb, al oír mi arrebato, me puso una mano en el brazo para apoyarme, con el rostro lleno de preocupación. Negué con la cabeza y continué: Chloe, pensé mucho después de irme. Es cierto, era joven e imprudente, y lo único que quería era estar contigo, sin pensar en las consecuencias. Puedo entender si me odiabas por eso, pero lo único que hice fue amarte desde lejos. ¿Por qué me odiaste tanto como para quitarme la capacidad de correr? Dijiste que me cuidarías. ¿De verdad crees que podía creerlo? Chloe respiraba con dificultad, mis palabras la hirieron como un cuchillo. No supo qué responder. En aquel entonces, no era consciente de sus propios sentimientos. Solo quería que me rindiera, así que dijo lo que fuera necesario. Además, estaba a punto de casarse con Liam y no sabía cómo era realmente. Pensó que con su dinero, sería fácil mantenerme si no podía trabajar, y que a Liam no le importaría. Ahora todo era diferente. No podía atreverse a hacer otra promesa tan vacía. Miré a su alrededor y vi una figura acechando tímidamente tras una columna. Obviamente era Liam. Recordando que él era quien me había lisiado, le hice una mueca de desprecio y grité: ¿qué haces escondida ahí atrás? Chloe se giró y su rostro se ensombreció al instante. Liam la había seguido. Vete a casa, Liam. Furioso tras escuchar su confesión, ya no se molestó en esconderse. Salió de detrás del pilar. Agarró el brazo de Chloe, pero ella se apartó rápidamente. Apretó los dientes y me miró de arriba abajo, con la vista fija en mis piernas. Nuestro club estaba a punto de conseguir un patrocinio de los Miller, dijo con naturalidad. Todo iba de maravilla. Entonces llega el entrenador y dice que el trato se cancela. Resulta que es porque ya no puedes competir, así que no soportabas ver al club triunfar sin ti. Hiciste que los Miller retiraran la financiación. Sigues siendo tan egoísta como siempre, Ethan. Ryan y Caleb le gritaron. Calle. Chloe, olvidando su propia fragilidad, le dio una fuerte bofetada. La fuerza del golpe hizo que Liam cayera al suelo, con la mejilla roja e hinchada. Resoplé. Si no tienes nada inteligente que decir, mejor no digas nada. Ryan los miró con disgusto. ¿Qué clase la de la familia Williams? Sin mirarlo de nuevo, se dio la vuelta y se alejó. Chloe instintivamente empezó a seguirlo, pero Liam la empujó al suelo. Chloe, soy tu marido. ¿Cómo puedes ir corriendo tras otro hombre? Chloe cayó con fuerza y una mancha oscura de sangre comenzó a extenderse por el suelo. Solo entonces Liam pareció recordar que estaba embarazada. Buscó a tientas su teléfono y llamó frenéticamente a una ambulancia. Cuando la señora Williams llegó al hospital y se enteró de lo sucedido, le dio una bofetada a Liam, perdiendo toda pretensión de decoro. «Hijo de puta», gritó. «¿Por qué siempre tienes que causar problemas?» La señora Williams estaba en casa cuando el mayordomo irrumpió, diciéndole que habían llevado a Chloe de urgencia al hospital. Aterrorizada por su hija y su nieto, corrió al hospital, solo para encontrarse con un miembro del personal de Miller en la entrada y enterarse de lo que había hecho Liam. Ya no era el caso de caridad de Williams. Era el hijo de un embajador. La reputación de la familia Williams había caído drásticamente. No podían permitirse convertirme en su enemigo, sobre todo porque el propio nieto de los Miller había presenciado la diatriba de Liam. El hombre que había venido a interrogar a Chloe era el tío de Ryan. Tras confirmar que estaba bien, la señora Williams lo abofeteó de nuevo, luego se giró y abofeteó a Chloe. ¿Tienes idea de quién es Ethan ahora? Y aún te atreviste a perseguirlo. Chloe, después de todo lo que has hecho, ¿de verdad creías que te perdonaría alguna vez? Chloe apretó los puños. Miró a Liam, que gimoteaba y se agarraba la mejilla. Tras un largo rato, dijo: «Mamá, sé lo que tengo que hacer». Sus palabras, en lugar de tranquilizar a su madre, solo le encogieron el corazón de miedo. «Serás mi muerte». Dicho esto, su madre salió furiosa de la habitación sin volver a mirarla. Chloe finalmente apartó la mirada de la puerta y se volvió hacia Liam con voz gélida. «Deshazte de cualquier idea que puedas tener. Tu hijo se ha ido. Esto no volverá a suceder». Para ella, el aborto fue una bendición.
Ahora era libre, sin ataduras que me persiguieran. Al ver la fría determinación en el rostro de Chloe, Liam apretó los dientes con furia silenciosa. El día del cumpleaños del señor Miller, la casa estaba llena de invitados. Después de entregar nuestro regalo, Caleb y yo nos quedamos a un lado, hablando en voz baja de nuestro viaje a la capilla. Hace un poco de frío en las montañas, así que no olviden llevar una chaqueta. Tienen una pequeña cafetería allí, pero deberíamos llevar agua y algo para picar. Caleb asintió. De repente, notó una sombra que se cernía sobre nosotros. Levantó la vista y vio a Chloe parada justo delante de nosotros. ¿Qué haces aquí? ¿Vas a la capilla de las montañas? La miré con expresión severa. No sabía que te habías dedicado a escuchar a escondidas. No quería lidiar con ella. Agarré a Caleb del brazo y empecé a alejarme. Chloe empezó a seguirme, pero otro invitado la interceptó. Durante el resto de la noche, no tuvo otra oportunidad de hablar conmigo. En la capilla de la montaña, el cielo comenzaba a aclararse, pero la niebla era más densa que nunca. Una espesa neblina blanca se elevaba del suelo, cubriendo el sendero. Caleb y yo subimos por el sendero de piedra, ascendiendo lentamente hacia la capilla en la cima. A lo lejos, oíamos el tenue y prolongado sonido de las campanas de la capilla. Dentro del recinto, árboles centenarios se alzaban sobre nosotros, sus hojas susurrando al viento. Las campanillas de viento que colgaban de los aleros tintineaban suavemente. Respiré hondo y me senté en un banco de piedra en un rincón tranquilo. Caleb, siempre curioso, deambulaba, observándolo todo. Fue un momento de paz, interrumpido por la llegada de Chloe. Era como un fantasma que no me dejaba en paz. Ese fue el primer pensamiento que me cruzó por la mente al verla caminar hacia mí. Ethan, ¿podemos hablar, por favor? Quizás las palabras de su madre la habían calado hondo. Parecía darse cuenta de que había sido demasiado insistente. No tenía ganas de hablar con ella, pero me marchaba pronto. ¿Y si decidía seguirme, negándose a dejarlo pasar? Era mejor resolver esto de una vez por todas. Así que me recosté en el banco. Arqueé una ceja. Bien, ¿y qué? Un destello de esperanza cruzó sus ojos y se sentó a mi lado. Pero me levanté rápidamente y me alejé, deteniéndome bajo el viejo roble. Mientras me seguía, le dije rotundamente, no tengo mucho tiempo. Di lo que tengas que decir. Chloe respiró hondo y soltó todo lo que había estado reprimiendo durante los últimos 6 meses. Dijo que nunca había amado a Liam, que toda su relación había sido una farsa para que yo la abandonara. Aseguró que no tenía ni idea de que Liam me había hecho daño y que solo lo había salvado primero porque era su prometido en aquel entonces. Dijo que nunca se casaron legalmente, que el bebé había sido un accidente que su madre quería que tuviera, pero que luego había sufrido un aborto espontáneo. Iba a deshacerse de Liam para siempre. En resumen, me rogaba que la aceptara de nuevo. Por primera vez, miré fijamente a la mujer que tenía delante. Tenía el mismo aspecto de siempre, pero me sentí como si estuviera viendo a una completa desconocida. Chloe, no importa por qué estabas con Liam. La verdad es que me lastimaste. Liam nunca habría tenido el valor de hacer lo que hizo sin tu permiso. Fuiste tú quien me alejó, quien me lastimó primero. Simplemente siguió tu ejemplo. De verdad, se merecen el uno al otro. Chloe palideció. Claramente no esperaba que dijera eso. Pero no amaba a Liam, sobre todo después de descubrir quién era en realidad. Ni siquiera la miré. Seguí hablando. Fuiste tú quien me alejó. Fuiste tú quien me hizo rendirme. Te quería mucho. Fuiste la primera persona amable conmigo después de que llegué a casa de los Williams. Eras mi mundo entero. Pero cuando me alejaste, me vi obligada a ver que había un mundo fuera de ti y que podía vivir sin ti. Tú y Liam hicieron tantas cosas terribles, y ahora crees que puedes decir, comencemos de nuevo y borrémoslo todo. Eso es imposible. Por tu culpa, nunca más podré correr. Mientras me duelan las piernas, jamás podré perdonarte. Eres egoísta, Chloe. Finges pensar en los demás, pero solo piensas en ti. Usaste a Liam para alejarme, y ahora intentas deshacerte de él para recuperarme. En tu mundo, las personas son solo herramientas que puedes usar.
Una vez prometiste que siempre me pondrías primero, que nunca me harías daño. Fuiste tú quien rompió esa promesa, Chloe. ¿Por qué debería ser yo quien te perdone? La verdad de mis palabras la hizo cerrar lentamente los ojos. Las palabras que quería decir se le atascaron en la garganta, y un sabor amargo le llenó la boca. De repente recordó una noche de antaño, cuando yo tenía demasiado miedo para dormir, y se sentó junto a mi cama con el osito de peluche, contándome un cuento. Al final, colocó el osito junto a mi almohada y susurró, con voz suave pero firme, siempre te protegeré, igual que a este osito. Nunca, jamás, te haré daño. Siempre serás mi primera opción. De pequeño, mis ojos se iluminaban de sorpresa, pero luego bajaba la mirada, murmurando, solo lo dices. No, insistió ella. Juro por Dios que si alguna vez rompo esta promesa, no tendrás que volver a hablarme. Una lágrima silenciosa se deslizó por el rabillo de su ojo. Volvió a abrirlos, pero yo ya me alejaba, bajando por el sendero de la montaña, sin mirar atrás. Ethan, me detuve un momento, pero no me di la vuelta. Ella seguía sin rendirse. ¿De verdad no hay esperanza para nosotros? Seguí caminando sin mirar atrás, hasta que desaparecí de su vista. Chloe finalmente se cubrió la cara y empezó a sollozar. Chloe, la voz de Liam la sacó de sus pensamientos. El odio y el resentimiento desaparecieron de sus ojos, reemplazados por una profunda tristeza. Había hecho tantas cosas terribles para conquistarla, incluso traicionarme a mí, la única persona que había sido su verdadero amigo. Y tras conseguir finalmente lo que quería, convertirse en el hombre que todos envidiaban, descubrió que la mujer que amaba de verdad tenía el corazón puesto en otra persona. Sus ojos estaban llenos de confusión e impotencia. Tras escuchar nuestra conversación, por fin lo entendió. Chloe no amaba a nadie. Solo se amaba a sí misma. Sus 4 años de esfuerzo habían sido en vano, convertidos en polvo y esparcidos por el viento. Sabía que lo más inteligente sería dejar a Chloe, dejar a la familia Williams y no mirar atrás. Pero su propia familia lo había repudiado, y el señor y la señora Williams lo despreciaban. Lo único a lo que le quedaba aferrarse era a ella. Así que dejó a un lado su tristeza y le tomó la mano. Chloe, aún me tienes. Aún podemos hacer que esto funcione, ¿verdad? Pero Chloe, igual que yo, lo miró y se marchó. El último rayo de esperanza en su corazón se había extinguido. Ahora sabía que todo había terminado entre nosotros. Estaba esperando en la puerta del aeropuerto cuando por fin vi a Caleb corriendo hacia mí. ¿Dónde has estado? Llegas muy tarde, dije, llevándolo hacia la pasarela. Finalmente recuperó el aliento y sonrió. Acabo de ir al hospital a ver una comedia. ¿De qué estás hablando? Liam, en un ataque de celos, empujó a Chloe por el sendero de la montaña. Se rompió varios huesos. No la encontraron a tiempo, así que tuvieron que amputarle ambas piernas. Liam, por su parte, perdió el equilibrio y se cayó, lesionándose las piernas en el proceso. Al enterarse, la señora Williams se desmayó del susto. El señor Williams ordenó al personal que los sacaran a ambos en cuanto les dieran de alta para que se las arreglaran solos. Pero ni siquiera lograron salir del hospital. Se pelearon de nuevo, se cayeron por las escaleras y ahora ambos están en coma. ¿Contentos? Después de su informe, Caleb me miró. Ni siquiera reaccioné. ¿Qué tiene que ver conmigo? El avión está a punto de despegar. Voy a dormir un poco. El avión cruzó el cielo y desapareció entre las nubes. A partir de ese momento, todo lo ocurrido en Chicago no tuvo nada que ver conmigo. Estaba empezando mi nueva vida.